Noticias de última hora. Estos son los titulares del día. Crisis energética en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro desmantela los oleoductos ociosos y busca vender el metal como chatarra. La capacidad de Venezuela para producir gasolina y diésel propios dependen de una sola instalación. Para poder lograr que opere y mitigar la aguda escasez que tiene lugar en el país, el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a destruir la ruinosa infraestructura energética de la otra potencia petrolera para venderla como chatarra. A diferencia del crudo pesado que se extrae en el Orinoco, el petróleo ligero del estado Monagas es el único que es fácil de procesar y que las antiguas refinerías del país pueden convertir en combustible. También es la única región donde la producción no requiere la ayuda de socios que están operando con extrema cautela cuando tratan con el país, dadas las sanciones a la actividad impuesta por Estados Unidos. Mientras el país norteamericano considera imponer medidas adicionales para frenar la importación de combustible del país, la petrolera estatal PDVSA, que enfrenta problemas de liquidez, está ofreciendo pagar reparaciones importantes a la planta de Monagas con chatarra y partes de instalaciones petroleras inactivas, dijeron a la agencia Bloomberg personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. La iniciativa sigue los intentos fallidos de obtener financiamiento por $800 millones de proveedores que el régimen ofreció pagar a futuro con crudo y combustible, dijeron las personas. PDVSA sigue ofreciendo pagar en crudo o combustible, dijeron, pero las sanciones complican esas transacciones y no se han decidido nada. Hasta ahora el país ha dependido de los envíos de Irán para aliviar la escasez de combustible, que a menudo obliga a los venezolanos a hacer cola durante horas e incluso días para llenar sus tanques. Juan Guaidó: los venezolanos sufrimos una especie de genocidio silencioso. A lo largo de la entrevista, Juan Guaidó solo cita en una ocasión a Enrique Capriles, un peso pesado cuya decisión de apoyar la participación en las elecciones parlamentarias de Nicolás Maduro ha provocado un terremoto en la oposición venezolana. El presidente encargado mide cada una de sus palabras en la nueva encrucijada para no ahondar en el conflicto, aunque finalmente reconoce que el deslinde del ex candidato presidencial, a quien él mismo apoyó en el 2012 y 2013, afecta su estrategia de deslegitimar el 6 de diciembre, intenta validar el fraude y divide la unidad, que de forma mayoritaria se mantiene en la abstención. El bloque mayoritario pretende enfrentar la nueva crisis con la realización de una consulta popular antes de diciembre, que también serviría para sostener una decisión que ya está tomada: extender el periodo del Parlamento más allá del 5 de enero, cuando acaba la actual legislatura, hasta que no haya una elección válida, una decisión polémica, incluso en el seno de la oposición, que Guaidó defiende a capa y espada. El presidente legítimo del Parlamento asegura que mantiene abierto un canal de diálogo con Buenos Aires y aunque cree que la junta con Maduro es hoy indeseable para cualquiera, sabe que se usan otros argumentos, como repetir que son los venezolanos los que tienen que resolver su problema. La entrevista del momento vía Zoom se retrasa horas, la misma que el presidente encargado Juan Guaidó ha estado sin energía eléctrica. Así son las cosas en Venezuela. La Unión Europea: el plazo es demasiado corto para envío de observadores electorales a Venezuela. La Unión Europea recibió una invitación para observar las elecciones parlamentarias en Venezuela, que se realizarán en diciembre, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro hasta ahora no ha cumplido las condiciones mínimas para hacerlo, dijo este viernes 11 de septiembre un portavoz de la Unión Europea. El portavoz dijo en un comunicado a una agencia de noticias que el tiempo ya es demasiado corto para desplegar una misión de observación electoral de la Unión Europea, si la administración de Maduro no retrasa la votación más allá de la fecha actual del 6 de diciembre. La oposición de Venezuela se ha dividido sobre la participación en los comicios legislativos. El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha sido reconocido por la Unión Europea como presidente interino bajo el argumento de que Maduro cometió fraude en las elecciones del 2018. Pero Maduro aún se mantiene en el poder y tiene el apoyo de militares. Esta semana Stalin González, un legislador de la oposición que respalda a Enrique Capriles, le dijo a una agencia de noticias que la facción del ex candidato también se abstendría de ir a elecciones a menos que los observadores internacionales acudan a la cita comicial. Cuando se le pidió un comentario sobre la nueva declaración de la Unión Europea, González dijo a la agencia que consideraba que lo mejor era posponer las elecciones hasta que se cumplan las condiciones, no solo por temas técnicos, también por la pandemia. Señaló: estamos luchando por las condiciones y la observación internacional es fundamental para participar. Maduro ha rechazado los llamados para retrasar las elecciones parlamentarias y dijo que esta semana se realizarían el 6 de diciembre, llueva, trueno, relampaguee. Con gobierno de emergencia nacional, Guaidó asegura que en 15 días se puede resolver la escasez de gasolina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insistió que la conformación de un gobierno de emergencia nacional es la salida a la crisis que vive el país. Guaidó, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, se refirió a la profunda escasez de gasolina, al mismo tiempo que condenó que el país dependa de buques iraníes para poder abastecer la demanda nacional. Con las medidas que hemos preparado desde el Plan País, es posible lograr el pleno abastecimiento de gasolina en 15 días, luego de instalado un gobierno de emergencia nacional. Para eso, debemos empujar juntos por salir del obstáculo que representa la dictadura, expresó. Además, añadió que recuperando nuestra industria petrolera, ya no tendremos que depender de tanqueros que vienen del otro lado del mundo y que pagamos con oro de sangre. El líder opositor indicó que sí es posible cambiar la realidad que vive Venezuela saliendo de la dictadura, al señalar que los derechos y servicios básicos no pueden seguir siendo sueños. Hoy por esto tenemos el compromiso de la transición, recuperar nuestra industria petrolera, nuestras refinerías y volver a producir nuestra propia gasolina. Guaidó insistió en un gobierno de emergencia nacional ante la crisis. El mandatario interino hace mención a este tema, luego de que en los últimos días ha reaparecido las cosas para surtir combustible, lo que puede considerarse la segunda gran crisis en medio de la pandemia del coronavirus. Esto ocurre luego del colapso en el que se encuentra PDVSA, al estar en manos del chavismo en los últimos 20 años, aunque el régimen insiste que la actual situación de la industria petrolera se debe a las sanciones. Donald Trump anunció la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Bahrein. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Bahrein normalizará sus relaciones diplomáticas con Israel. Otro logro histórico ha ocurrido hoy. Nuestros dos grandes amigos de Israel y el Reino de Bahrein llegaron a un acuerdo de paz. Es el segundo país árabe en acordar la paz con Israel en 30 días, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter, en referencia al reciente acuerdo al que Israel llegó con los Emiratos Árabes Unidos. Trump también compartió una declaración conjunta de los tres países involucrados en el proceso. La Casa Blanca actuó como mediadora, al igual que sucedió con los Emiratos Árabes Unidos, en la que aseguraron que el hecho contribuye a la paz en Medio Oriente. Abrir un diálogo directo y formar lazos entre estas dos sociedades dinámicas con economías avanzadas continuará con la transformación de Medio Oriente e incrementará la estabilidad, seguridad y prosperidad en la región, indica el documento. Los países también expresaron su voluntad de continuar con sus esfuerzos para lograr una resolución justa, exhaustiva y prolongada sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que permita al pueblo palestino alcanzar su potencial. Hablando del acuerdo con la prensa desde la oficina oval de la Casa Blanca, Trump dijo: "Puedo ver muchas cosas buenas en el futuro con respecto a los palestinos". No obstante, no dio más detalle. Israel afirmó que a la vez que avanza su visión por la paz, todos los musulmanes que acudan en paz podrán rezar en la mezquita de Ascad y los otros sitios sagrados de Jerusalén continuarán abiertos para los practicantes de toda fe. El propio Trump había anticipado la posibilidad de realizar un anuncio de esta naturaleza el jueves en una conferencia de prensa. Van a escuchar a otros países viniendo en un periodo de tiempo relativamente corto. Podría haber paz en Medio Oriente, dijo el mandatario. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se hizo eco del anuncio y aseguró que trae una nueva era de paz. Por muchos años invertimos esfuerzos en la paz y ahora la paz va a invertir en nosotros. Esto traerá grandes inversiones en la economía de Israel y eso es muy importante, aseveró en una declaración. Por su parte, uno de los consejeros del rey y exministro de Relaciones Exteriores, Khalid al-Khalifa, dijo que la decisión impulsará la seguridad, estabilidad y prosperidad de la región. Estadounidense Mauricio Claver Carone, único candidato para presidir el BID. El norteamericano Mauricio Claver Carone ha quedado como único candidato en las elecciones que se celebrarán este fin de semana para escoger al próximo presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, informó este viernes la institución. El anuncio se produjo al tiempo que fuentes oficiales argentinas anunciaron la decisión del gobierno de Buenos Aires de retirar la candidatura de Gustavo Vélez, que era el único aspirante que disputaba a Claver Carone el puesto. La Asamblea de Gobernadores recibió de los Estados Unidos, El Salvador, Guyana, Haití, Israel y Paraguay la postulación de un solo candidato, Mauricio Claver Carone, dijo este jueves el Banco Interamericano del Desarrollo tras cerrarse este jueves el periodo de presentación de aspirantes. Claver Carone, el principal asesor del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para Latinoamérica, se podría convertir así en el primer presidente que no es de un país latinoamericano en la historia del organismo de crédito multilateral.
Un grupo de países encabezado por Argentina había promovido el aplazamiento de las elecciones a las presidencias del BID hasta el año que viene, que finalmente se celebrarán este fin de semana por primera vez por vía telemática debido a la pandemia del coronavirus. Esto confirma que ese grupo de países no obtuvo el apoyo suficiente para postergar la elección del sustituto de Luis Alberto Moreno al frente del organismo, para lo que pedían que se produjese después de los comicios de noviembre en Estados Unidos. Los socios del BID, que deseaban que se retrasaran las elecciones, necesitaban más de un 25% del poder de votos para evitar que hubiera quórum en la unión de la Asamblea de Gobernadores en la que se lleva a cabo la elección y forzar así un aplazamiento. Estos fueron los titulares más destacados de Venezuela y el mundo. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para apoyar nuestro trabajo informativo.